va a ser enfocado más a la dinámica de iglesia y cómo es que estos principios se ven en la iglesia. Sin embargo, estos son principios que se pueden aplicar a todas las áreas de nuestras vidas. Donde usted está, puede observar este principio. Y si usted les presta atención y los pone por práctica, seguramente van a bendecir tu vida, van a bendecir tu familia, van a bendecir tu casa, el lugar donde trabajas, va a bendecir el lugar donde tú, si eres una persona que está al frente de equipos o tienes un negocio con personas bajo tu cargo, si prestas atención a estos principios, seguramente van a ser de gran bendición. Juan capítulo 13, versículos 1 en adelante, yo quiero leer esa porción de la palabra, vamos a orar y vamos a pasar rápidamente a desarrollarlo. Dice la palabra del Señor así: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra. Ahora los amó hasta el final. Y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariotes, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa y se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies de los discípulos y a secárselos con toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpio. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavar los pies, se puso otra vez en el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo soy señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante a quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlos. Vamos a orar, ¿qué le parece? Cierre sus ojos ahí donde está. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga hoy. Y te pido que tú bendigas tu palabra a nuestras vidas, Señor, que podamos aprender, que podamos ser enseñados. Y en la medida que nosotros, Señor, nos sumergimos en tu palabra, que podamos, Señor, aprender lecciones, principios, verdades que van a transformar nuestras vidas, pero también van a transformar la forma como nos desenvolvemos, Señor, e interactuamos en nuestro día a día. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. La palabra de Dios nos enseña en estos pasajes, a manera de introducción, que dice que Jesús ya sabía que su tiempo había llegado. Jesús sabía de que él iba a partir de esta tierra y quería dejarle lecciones valiosas a sus discípulos. Y una de esas lecciones valiosas tiene que ver con la idea de el liderazgo. ¿Ok? Y Jesús, a través de esta historia y de otras también, trata de derribar un paradigma establecido en esa época, y creo yo que hoy en día también instalada en la mente y en el corazón de las personas, que tiene que ver con la idea del liderazgo. Típicamente las personas creen en aquel entonces, y creemos también hoy, ¿sí?, de que el liderazgo tiene que ver con mandar a la gente. ¿Cuántos piensan eso? Liderazgo tiene que ver con cuánta gente tengo debajo de mí que me vaya a servir, ¿cierto? Que sean mis empleados a quienes yo les diga lo que tienen que hacer y ellos simplemente hacen caso. Esa es la idea que hay de liderazgo hoy en día en el mundo, ¿cierto? Sí. Confundimos un líder con un jefe. Son dos cosas completamente diferentes. No voy a indagar, no voy a profundizar en esa verdad en esta mañana. Sin embargo, solamente quiero darte una pincelada para poder ir meditando al respecto.
¿sí? Jesús estableció una verdad cuando enseñó sobre el tema a sus discípulos, pensando en el liderazgo, y les dijo lo siguiente: que el que quiera ser el primero, ¿qué tiene que hacer? Ser el servidor de todos, porque el liderazgo tiene que ver con eso, con servir a la gente. No es, ¿sí?, esa pirámide donde nos dice que tenemos que llegar a la cima de la pirámide y somos líderes o nos convertimos en líderes cuando llegamos allí y tenemos un montón de gente debajo de nosotros. Jesús planteó o propuso una visión diferente de liderazgo, y es la pirámide invertida. Y es que no se trata de cuánta gente tienes debajo de ti para que te sirva, sino a cuánta gente tú estás sosteniendo y a cuánta gente tú estás sirviendo. Esa fue la idea revolucionaria de Jesucristo en cuanto al liderazgo. ¿Por qué estamos hablando sobre esto? Porque el tema del servicio tiene que ver con este principio y con esta verdad del liderazgo. Y Jesucristo modeló un estilo de liderazgo revolucionario basado en el servicio a las personas. Jesús les da a sus discípulos esta gran lección y les dice que la verdadera grandeza no está en la posición que uno ostenta, sino está en servir a las personas. Entonces, rápidamente, yo quiero hablar de 6 características del servicio al estilo de Jesús. Y en el nombre de Jesús, en 25 minutos vamos a desarrollar esta idea. Dios te bendiga, Margarita. Vamos a correr un poquitito. En algunos de estos principios voy a pasar por encima o voy a pasar rápidamente, pero en algunos nos vamos a detener. Número 1, versículo 1. Nos enseña este primer principio, esta primera verdad, y es lo siguiente: que un verdadero servidor se caracteriza por su amor al prójimo. El verdadero servidor se caracteriza por su amor al prójimo. El versículo 1 dice que Jesús amó a sus discípulos y los amó hasta el final. Un fundamento que es clave para poder ser efectivos en nuestro servicio es amar a las personas. El fundamento es el amor. Jesús los amó hasta el final, y la Biblia nos enseña que los días son malos y estamos llamados a impactar a este mundo a través del servicio basado en el amor. La Biblia nos enseña que nos van a conocer por nuestro amor. Ahora, tenemos que estar de acuerdo en algo. Hay personas que es muy complicado servirles. ¿Sabe por qué? Porque hay gente muy fregada. ¿Cuántos dicen amén? Felizmente aquí no está ese hermano. Pero hay gente que es difícil de amar. Es fácil amar cuando la gente es linda. Pero cuando la gente es difícil, es más complicado. Mira a la persona que está a tu costado. Dígame si no es difícil amar a ese personaje. Ahora, eso una vez más es en todas partes. ¿Cuántos tienen gente en su centro de trabajo que son difíciles? Levante su mano. En su oficina siempre está, ¿cierto?, la compañera chinchosa, chismosa, es pijón. ¿Cuántos tenemos a esa gente? Y ni hablemos en la iglesia. Ay, Dios mío santo. Pobres mis anfitriones, sufren. Paréntesis, los anfitriones de nuestra iglesia, nuestros ujieres, ellos están para servirnos. Y ellos siempre están buscando huequitos para decirte, cierto, hermana, acá hay un espacio, ven aquí. Pero no, tú dices, no, aquí es mi sitio, ¿dónde está mi banca? Aquí está. Aquí me siento, perdón, cerca del ventilador. Y aquí no me mueven. Y uno dice, y pobres sugieres, tenemos que estar orando, liberándoles a cada rato, sanando, haciendo sanidad interior. Porque Jesucristo, déjese servir. Y hay gente que es difícil de amar. Ahora, ¿es posible amar a aquellos que son difíciles? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no?
Y sí es posible. ¿Cómo es eso posible? La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, la única forma que podamos hacer eso es si nosotros hemos experimentado el amor de Dios. Porque cuando el amor de Dios es derramado sobre nuestras vidas, tenemos algo que dar. Es muy complicado cuando no tenemos nada para dar. En mi día a día, y a usted le habrá pasado, pero hablo de mí, no puedo meterme yo en sus asuntos. Pero cuando estoy muy áspero, cuando estoy muy cascarrabia, cuando estoy muy fastidiado en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con la gente con la cual trabajo, eso es una señal clara, ¿sabe de qué? De que yo ando desconectado con Dios. ¿Le ha pasado eso? Cuando usted no está tanqueándose con Dios, usted está peleando con todo el mundo. La única forma de poder lidiar y tratar con las personas, a veces difíciles de tratar, es tanqueándonos con aquel que es la fuente de amor, de paciencia, de bondad, ¿cierto? Que es Dios. El amor es un fruto del Espíritu. Y cuando estamos llenos de amor, hay muchas cosas que empiezan a brotar. Es importante amar a la gente. Alguien dijo esto, y de hecho, un hombre que habla sobre liderazgo, John Maxwell, es muy conocido. Él dijo lo siguiente: a la gente no le interesa cuánto sabes, a menos que se aseguren cuánto los amas. Muchas veces creemos, y pensando en el servicio como un sinónimo de liderazgo, a veces pensamos, pero yo tengo muchas habilidades, sé un montón, tengo harta experiencia, y no sé por qué no me ponen en el liderazgo. Porque a menos que aprendamos a amar a las personas, no vamos a poder tener ascendencia sobre ellos. Y podemos saber mucho, y podemos tener mucha experiencia, pero la gente no está interesada en esto. Mire, en este mismo orden de ideas, alguien también dijo, y creo que Maxwell también dijo lo mismo, que no podemos pedir la mano de la gente a menos que primero toquemos su corazón. Y tiene que ver con esta misma realidad. Tiene que ver con primero interesarnos por las personas y asegurarnos de nuestro amor genuino por ellos. Y dice que Jesús los amó hasta el fin. Y quiero resaltar esto. El amor tiene que ser algo permanente, algo que nos caracteriza. ¿Por qué digo esto? Y lo digo con toda franqueza. ¿No? Hoy en día estamos en campaña, ¿no? Y ahorita se van a venir las elecciones. Uno ve cómo los candidatos de la noche amorosos se vuelven. Hacen campañas, regalan cosas, lindos, cargan yuyos, se dejan besar por todo el mundo, no importa, pupa, ¿cierto? Madrecita, y ves ahí abrazando a toda gente que en su día a día no abrazarían y no abrazan. Comen de todo, toman de todo. ¿Cuánto les dura ese amor? Hasta que termine la campaña. Y ni siquiera esperan el domingo, una semana antes, porque cierran una semana antes la campaña. Pero cuando se trata de las expectativas de Dios con respecto a nosotros, sus hijos, y de seguir el modelo de Jesús, estamos llamados a servir a la gente por amor. Y esa debe ser nuestra motivación. Servir a la gente porque entendemos que son valiosas delante de Dios y nosotros amamos a la gente que Dios ama. La segunda característica de un servidor al estilo de Jesús es que un servidor es alguien que ve una necesidad y la suple. Más adelante voy a profundizar en esto, pero en el versículo 2 al 4 vemos nosotros cómo Jesús vio una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era la necesidad? En tiempos antiguos la gente, pues mira, en Israel de esa época no existían los motocarros, ni tampoco las motos. La gente caminaba y caminaba duro para llegar de un lugar a otro. Y por supuesto, cuando llegaban a las casas, ¿sí? Y especialmente a eventos como estos, que era una cena, por si acaso no existía mesa. La gente comía, hasta ahora en Oriente comen al ras del piso. Literalmente los pies pueden estar al costado de tu pan con mantequilla. Entonces, por supuesto que la gente tenía que lavarse los pies. Y Jesús vio esa realidad y estuvo presto. Versículo 2 al 4. Bueno, versículo 4 dice que él se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura
y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Esta es una persona que ha desarrollado lo que yo llamo el ministerio del tapahuecos. Hay muchas necesidades en el día a día con las cuales usted se va a encontrar. Y no hablo solamente dentro de la iglesia, pero en nuestro trabajo, en nuestras oficinas. Vemos cosas malogradas, cosas rotas, cosas desordenadas. Y como decimos en buen loretano, ni la tos nos da. Podemos ver cosas tiradas en el piso. Yo puedo decir, como muchas veces decimos, eso no es mi trabajo, no me pagan para eso. Pregunta, ¿cuántos contratarían a alguien que tiene esa actitud? Ahora ya sabe por qué no le contratan. Ahora ya sabe por qué no le ascienden. Eso es una de las cosas que las personas que están, que digamos que son jefes, siempre están mirando en un empleado. Y como cristianos, yo siempre digo, debemos ser los mejores empleados que hay. Porque debemos estar dispuestos a dar la segunda milla, a dar la otra mejilla. Y eso básicamente lo que significa es hacer mucho más allá de lo que te piden hacer. Muchas veces estamos contando la hora, ¿a qué hora suena a las 5 para largarme de aquí? Pero un verdadero servidor que sirve al estilo de Jesús, Jesús hubiera podido decir, fácil hubiera podido decir Jesús, ¿sabes qué? Eso no es lavar los pies. Yo he venido a ser el redentor de la humanidad. No me pidan más que eso. Pero a Jesús no le importó. También él estuvo dispuesto a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué necesidades ves a tu alrededor? ¿Qué necesidades ves a tu alrededor? Una vez más, en tu casa, en la iglesia, en tu oficina, en tu barrio, tu vecindario, tu comunidad. Como parte del grupo de padres de familia del salón de tus hijos, ¿qué necesidades ves? ¿Y por qué no la estamos supliendo? Dios nos está llamando a ser personas que vemos una necesidad y la suplimos. Número 3, y estoy volando acá. Un servidor ve la necesidad de otros y no la suya. Versículos 4 y 5. Me encanta porque dice que él se ató una toalla a la cintura y versículo 5, no, preste atención a este detalle. Echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarse sus pies primero. Amén. ¿Qué dice la palabra? ¿De quién empezó a lavar los pies? Del otro. De las otras personas. Él no lavó primero sus pies. Y después tierra, barro, empezó a lavar. No, él primero lavó los pies de los discípulos. Y es que el verdadero servicio se trata de mirar la necesidad de mi prójimo y no el mío propio. Y yo sé que esto que estoy diciendo es contracorriente, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y siempre estamos pensando en cómo sacar nosotros ventaja de cada situación. Hemos sido criados de esa manera. La cultura nos ha moldeado de esa manera. Y en nuestra casa también nos han dicho cosas como que no seas sonso, no te dejes. Tú tienes que estar ahí adelante, ¿cierto? Y mire, una pequeña anécdota de las muchas que puedo contar. Desde que nosotros llegamos, con mi esposa empezamos a tratar de instalar una cultura diferente en nuestra iglesia. Algunos de ustedes se van a recordar. Muchos no, pero que esto fue muy al principio. Hemos avanzado, hemos crecido. Falta todavía una brecha, pero tengo fe de que seguiremos creciendo. Pero recuerdo que tuvimos una reunión de servidores y se nos ocurrió, como cada año, agasajar a nuestros servidores. Y eso fue el primero o segundo año, creo. Y yo dije, vamos, amor, a hacer buffet. ¿Cuándo en Iquitos, en la iglesia, hemos tenido buffet? Compramos chifa. Servimos esa mesa y había de todo en ese chifa. Y les dije después a los chicos, hermanos, sírvanse lo que quieran, coman lo que quieran. Hagan la colita, agarren su plato, su tenedor, agarren chaufita, agarren guantancito, agarren esto y coge su sitio. Y yo me puse atrás. Historia larga, corta, cuando llegué,
Puro afrecho me habían dejado. Ahora, yo era consciente de que eso era una gran posibilidad de que me pase eso. Pero fue interesante ver a los primeros servidores del Señor. Lindos, hermanos. Alas le faltaba para qué. Para que vuelen. Así cayendo su plato. Cerro. Ese guantán estaba pero agarrándose, ¿sí me dejó entender? Y era interesante mirar esa situación. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Pero ¿por qué pasa eso? Porque nadie está pensando que el de atrás también tiene hambre. Y nadie, se lo aseguro, estaba pensando, ay, le voy a dejar algo a mi pastor. Nadie. Y yo en esa época estaba flaco, o sea, hambre tenía. Ahorita que no me dejen aguanto, yo les voy a agradecer. Pero antes yo estaba mirando. ¿Te acuerdas, amor? ¿Te acuerdas, Nancy Luz? Tú estabas ahí en esa reunión. No fuiste de las primeras, gracias al Señor. Pero es una tendencia natural pecaminosa. ¿Sí? Es una tendencia que tenemos siempre de estar pensando en nuestro propio interés y no estamos mirando el del otro. ¿Por qué los discípulos se quedaron sentados? Esto es interesante y vale la pena reflexionar en esta pregunta. ¿Por qué nadie se levantó a hacer lo que Jesús hizo? Porque ellos estaban esperando que alguien más lo haga. ¿Sabe? Filipenses capítulo 2, versículo 4. Miren lo que dice allí. Y esto es un consejo que Pablo también nos da. Filipenses 2 y 4. Tenemos eso allí, Filipenses 2:4, por favor. Dice que no se preocupen solo por sus propios intereses, sino procuren interesarse en los demás. Un verdadero servidor no solamente mira su propia necesidad, sino está mirando la necesidad de otras personas. Número 4, un servidor está dispuesto a hacer lo que un esclavo hace. Versículo 5 de Juan capítulo 13. Ya lo mencionamos, lo quiero volver a leer. No, Juan 13:5. Uno ve aquí a Jesús haciendo lo que un esclavo hace. Mire, para que usted pueda un poquitito ponerle en contexto, ¿sí? Las casas normalmente tenían esclavos que se dedicaban a hacer ese trabajo. Ellos existían para eso. Y algunas de las responsabilidades que se les asignaban a los esclavos, entre otras, era, cuando un invitado viene, les lavas los pies. Y eso era la chamba de ellos. Pero no sé qué habrá pasado con el esclavo, seguramente habrá estado ocupado en otros quehaceres, porque era un montón de gente que habían ido a cenar a este lugar. Pero Jesús no tuvo problemas. Como buen líder que era, no tenía problemas en servir a la gente en esta capacidad. Y nosotros, al igual que Jesús, debemos estar abiertos, dispuestos a hacer lo que hace un esclavo. Cuando uno piensa en servicio, esto es sinónimo de liderazgo. Cuando uno piensa en servicio, esto es sinónimo de ministerio. De hecho, el servicio viene antes que el ministerio. En contextos de iglesia, muchas personas dicen, el día que me nombren el supervisor general de las escobas caídas de la iglesia, ese día me encargaré de barrer la iglesia. Amigo, nunca va a pasar. Ese nombramiento nunca va a llegar. Algunos están esperando que les nombren líderes de los baños de la iglesia. No, no va a llegar esa posición. No va a llegar. Antes que el ministerio, primero viene el servicio. Y cuando uno tiene el corazón de servidor y está dispuesto a hacer lo que un esclavo hace, el Señor nos promueve. El Señor es el que se encarga. Esto es lo que también Maxwell llama en sus libros, llama del liderazgo funcional y no posicional. Las personas que ejercen un liderazgo posicional están esperando que les den la posición para empezar a servir a la gente. Amado, empieza a servir a la gente y tu liderazgo, tu servicio será reconocido.
Muchas personas siempre quieren saber, pastor, en qué instituto, escuela, seminario o universidad teológica te has preparado. Y yo siempre respondo lo mismo. Mi universidad y mi instituto y mi seminario bíblico fueron los baños y los pisos de la iglesia en Lima Templo. Y no cuando tenían los baños hermosos que tienen ahora, sino los baños antiguos. Y yo era el encargado especialmente de lavar los baños de los hombres. Si usted quiere desarrollar carácter, el baño de los hombres desarrolla mucho carácter. Me encanta siempre cuando voy a los baños de los hombres. En baños de mujeres nunca uno encuentra letreros. En el baño de los hombres, ¿cierto? Me encanta ahí en el box donde voy. Orine contento, orine feliz, pero orine adentro. Sí, de verdad. Son tremendos. Bueno, yo tenía que hacer esa chamba. Limpiar los baños y las porquerías del baño de los hombres. Y por una cosa Dios formando mi vida y mi carácter y preparándome para el ministerio. Si es para mí, por favor, díganle que estoy predicando a las 11, voy a terminar. Pero yo recuerdo que, y yo a veces renegaba y Dios me enseñó mucho acerca de eso, porque yo dirigía la alabanza, ¿cierto? Y en esas épocas yo dirigía con mi corbata de seda suiza espectacular, mi camisa manga larga hasta aquí, y en invierno con mi chalequito bien bonito, parecía abogado. Pero era interesante porque yo, después de que llevar al pueblo a la presencia de Dios y hacer levitar a la gente en la adoración, 3 doritos después, remangando mi corbata de seda y limpiando los baños de la iglesia entre culto y culto, porque empezaba y tenía que volver a servir. Y eso en mi cabeza no funcionaba. Yo decía, pero yo soy ministro, siervo de Dios Altísimo, ¿cómo voy a estar? Yo debería estar saludando a la gente, tomándome fotos, firmando autógrafos, pero no. Ni tiempo para agradecer porque tenía que estar limpiando los baños. Karen se acuerda de esas épocas que me acompañó en esas épocas, porque ella también, ¿cómo se llama?, servía conmigo y le mandaban a limpiar el baño de mujeres. ¿Quieres ministerio? La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás a hacer cosas que hace un esclavo? Y recuerde que antes de ser ministro de Dios debemos buscar ser sus siervos. Y antes de buscar ministrar a la gente, debemos buscar servirles primero. Yo siempre les digo a la gente, y tengo mucho, por lo menos en la cultura de nuestra iglesia, personas que quieren ministrar al pueblo de Dios, pero nunca les veo sirviendo a las personas cuando no están en el púlpito. Y solamente los vemos sirviendo desde el púlpito. Pero nunca les vemos con una actitud de decir a las personas, ¿en qué te puedo servir, hermana? ¿En qué te puedo ayudar? ¿De qué manera puedo servirte? Y es que un servidor debe estar dispuesto a hacer cosas que hace un esclavo. Rápidamente, y no lo voy a leer, usted puede leerlo en casa, pero cuando Pablo escribía sus cartas, por ejemplo, los Romanos, cuando escribía a Tito, Santiago, cuando escribió su carta, y Pedro, ellos siempre, pongan solamente uno para muestra un botón, Romanos 1:1, ellos siempre se presentaban de la siguiente manera. Ellos no decían, Pablo, teólogo, siervo de Dios. No, mira lo que decían ellos. Yo, Pablo, ¿qué decía? Esclavo de Cristo. Ahora, nada de malo con los títulos, pero por sobre todo nuestros títulos que podamos tener. Y hay algunos aquí que tienen más títulos que otros. Hay uno que nunca debemos dejar de prestarle, digamos, perderle de vista. Y es el que primeramente somos esclavos de Cristo, somos servidores de Él. Las personas que vienen a nuestra iglesia siempre dicen, pastor, ¿quién es el líder de los hombres? No hay. ¿Quién es el líder de los matrimonios? No hay. Pero sí tenemos personas que sirven a los hombres. Sí tenemos personas que sirven a los matrimonios. Sí tenemos personas que sirven a los jóvenes y que sirven en la alabanza. Pero así un líder de alabanza, no hay. Y difícilmente en esta iglesia vas a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque sí queremos fuertemente instalar. Y los que son líderes saben que son líderes. Y nosotros sabemos quiénes son, pero no tienen el título.
Y mientras seamos pastores en esta iglesia, no vamos a darle título a nadie. Porque aún comenzando desde el pastor, somos servidores de Dios. Y eso nos ayuda a mantener una perspectiva correcta de nuestro rol y nuestra función. ¿Sabes? Dios va a moldear tu carácter a través del servicio. ¿Cuántos saben eso? Mire, ¿cuántos quieren crecer espiritualmente? Empiece a servir. ¿Quiere crecer espiritualmente? Sirva. Y no lo sirva como un requisito para ir al cielo. No. Sirva, ¿sabe por qué? Porque su vida y su carácter va a ser moldeado a través del servicio. ¿Por qué? Porque la gente te va a criticar antes de darte gracias. La gente te va a criticar. La gente no te va a agradecer. Con todo el amor del mundo lo digo y amamos la iglesia, pero hay una realidad. Y no solamente en contexto de iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos servidores públicos hay aquí? ¿Cuántos sirven? Feliz día del servidor público. Levante su mano, no tenga vergüenza. ¿Sí? Dios te bendiga. Si eres un servidor público, enseñas en colegios, trabajas en el área de salud, trabajas para el gobierno en alguna área. ¿Sí? Hace 2 días fue tu día. Feliz día del servidor público. Pero usted como servidor público, usted entiende algo y ha experimentado. La gente es malagradecida. La gente no te agradece, al contrario, te trata como trapo viejo. Y te pide cosas y no te pide por favor y no te da gracias tampoco. ¿Cuántos servidores públicos dicen amén? Ahora, eso también ocurre en la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas son personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y todos estamos siendo transformados de gloria en gloria. Pero cuando usted se da cuenta de que a la gente, a la misma gente a la cual sirve, nunca nada será suficiente. Y no te van a agradecer por las cosas que haces. No te van a resaltar tus aciertos. Se van a fijar en tus defectos y en tus fracasos. Pero tranquilos, a Jesús le pasó lo mismo. ¿Cuántas personas sanó Jesús? ¿Cuántos leprosos sanó Jesús? 10. ¿Cuántos regresaron a agradecerle? 1. A Jesús le pasó, le va a pasar a usted también. Pero si usted está esperando, le agradezco al agradecido mi tiempo, mi vida, mis años, mi juventud. Hasta pelo blanco me está saliendo. Vamos a hacer una teletón para el tinte. Pero ¿sabe? ¿Quiere crecer en carácter? Sirva. No te van a reconocer por lo que haces, pero no importa. Porque esto nos lleva al punto número 5 y voy terminando. Un servidor busca agradar a Dios y no a los hombres. Un servidor busca agradar a Dios. Por eso es que nosotros hacemos las cosas. Y cuando estamos sirviendo, nunca perdamos la perspectiva de a quién estamos sirviendo. Y esto en la práctica, pues, tiene varias implicancias, pero una de ellas es lo siguiente: la razón por la cual nosotros siempre debemos, cuando servimos en cualquier área de nuestras vidas, incluyendo la iglesia, siempre debemos procurar y buscar hacer un trabajo de excelencia. Debemos hacer un trabajo de excelencia. Los cristianos, discípulos de Jesús, que siguen el modelo de servicio y liderazgo de Jesús, siempre están haciendo las cosas bien. No hacen las cosas a medias. Porque finalmente le servimos a Él, no servimos al hombre, le servimos a Él. No servimos al hombre. Nuestra recompensa no viene de las personas. Nuestra recompensa no viene de la gente. Cuando servimos, ¿a quién queremos agradar? La Biblia enseña que cuando nosotros servimos para recibir aplausos, la palabra de Dios dice que esa será toda nuestra recompensa. Pero nuestra recompensa no viene de los hombres. Te agradezcan o no te agradezcan, te reconozcan o no te reconozcan. Vivimos, servimos y trabajamos para Él. ¿Cuál es la tendencia natural del hombre? Buscar siempre hacer las cosas para que nos vean. Para que nos vean. No busque que le agradezcan. No busque el aplauso de la gente, porque eso será todo lo que tú vas a recibir. Si usted busca que le agradezcan, déjeme decirle, su corazón va a ser herido. Porque como dije hace un momento, a veces las personas y los creyentes en general
en contextos de iglesia no son agradecidos. Eso es la realidad. Conozco muchas personas, muchos servidores y muchos pastores que han estado en el ministerio, hoy no lo están, y son personas con un corazón dañado. Y en buena parte, ¿sabe por qué es? Porque no han podido lidiar con esta realidad. Porque estaban esperando ser reconocidos, ser nombrados, que les mencionen, y eso nunca pasó. Vivamos y hagamos las cosas para Dios y no esperando el reconocimiento de las personas. Y debemos servir con un corazón para Dios. Y por último, termino con esto. Un servidor que sigue el modelo de servicio de Jesús es una persona que sabe quién es. Versículos 12 al 14. Versículos 12 al 14, termino con esto, de Juan capítulo 13. Un servidor sabe quién es. Un servidor sabe quién es. Dice que Jesús sabía quién era. ¿Sí? Sabía de dónde había venido y sabía a dónde iba. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Cuando uno sabe quién es, escuche bien esto, cuando uno sabe quién es, sirve con libertad. Cuando tú sabes quién eres, no tienes problemas con hacer cosas de un esclavo. Jesús lavó los pies a sus discípulos y eso no le movió ni un centímetro de su trono. Él seguía siendo Dios. Él seguía siendo el Mesías. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Nos enseña una verdad y es que Jesús sabía quién era, por eso no tuvo problemas en lavarle los pies a sus discípulos. No tenía nada que perder, no tenía nada que esconder, no tenía nada que probar y su reputación no estaba en juego. Yo recuerdo hace años, y esto lo he contado en algún momento, cuando estábamos trabajando para mejorar las instalaciones de la iglesia y rellenar diferentes partes. Y yo recuerdo que había una época donde yo compraba un montón de tierra. Seguía todos los camiones por todos lados para comprarles tierra de relleno, ¿cierto? Y siempre lo tirábamos aquí atrás. Y yo siempre convocaba a mis hombres de valor para que me ayuden. Fue eso, aparecían dos. Y entonces agarraba mi carretilla, mi pala y a acarrear tierra. Y recuerdo que en una oportunidad, una persona que creo que era creyente, no de esta iglesia, pero sí era un vecino preocupado y me dice, pastor, usted es pastor de la iglesia, usted no debería estar haciendo esas cosas, porque usted es un predicador, siervo del Dios Altísimo. Un pastor no hace eso. Y yo pensaba, ¿el acarrear tierra me hace menos pastor? ¿Cuántos tienen negocios o tienen empresas, gente a su cargo? ¿Cuántos hacen cosas de empleados? ¿Eso cambia tu realidad de que eres el dueño de tu negocio? No es que cuando agarras la escoba, allá los papeles en registros públicos se alteran de tu personería jurídica. No. Yo seguía siendo pastor, un poquito mapacho nomás, pero pastor al fin. No tienes nada que probar. No tienes una reputación que cuidar. No tienes nada que perder. Pero vas a poder servir con libertad y hacer cosas que un esclavo hace si sabes quién eres al final del día. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes qué piensa Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Algunas cosas que Dios dice, muchas, algunas cosas. Dice que nosotros somos nación santa, somos real sacerdocio, somos la niña de sus ojos, somos hijos de Dios, somos su pueblo, hemos sido comprados con precio de sangre, somos la inversión más grande que Dios ha hecho. Todas esas cosas dice Dios de ti, que eres una persona amada, con un plan, con un propósito, con un destino. Eres una persona única. Dios te entretejió.
en el vientre de tu madre y eres un ser único, con dones, capacidades, llamados, habilidades muy puntuales. Pero sabes quién eres, porque si no sabes, vas a sufrir, tu identidad va a sufrir. Si no sabes quién eres, vas a tener problema con aceptar trabajos no dignos. Pero si sabes quién eres, vas a poder servir a Dios y a la gente con libertad. Si no sabes quién eres, vas a tener problemas de identidad. Y si tienes problemas de identidad, tu servicio será afectado. Amados, mi oración en esta mañana es que nosotros podamos crecer en esta área. Una vez más, estos son principios del modelo de Jesús que nos van a ayudar a ser mejores en lo que estamos haciendo. Y si nosotros decidimos implementar esto en nuestras vidas, imagínense en su casa, si todos en la casa tuvieran esta actitud, qué lindo sería, qué hermoso sería, ¿cierto? Que todos en la casa, nuestro matrimonio mejoraría si tuviéramos esta actitud que tuvo Cristo Jesús, de servir y lavar los pies de los discípulos, velar por el bienestar del otro y no estar pensando, ¿qué vas a dar tú? ¿Cuánto voy a dar yo? Imagínense si fuéramos personas que nosotros no tenemos problemas con hacer tareas menores en la casa, independientemente. ¿Cuáles son nuestros roles en el hogar? Qué diferente sería si en nuestro trabajo estamos buscando ver cómo servimos a las demás personas y aún estar dispuestos a hacer cosas que un esclavo hace. Qué lindo sería que en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, estamos buscando hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Amados, que podamos crecer en esto, ¿sí? Y una vez más, una de las formas como impactamos a este mundo es si nosotros podemos reflejar y podemos mostrar lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Dice que somos bendecidos, dice la palabra en Juan capítulo 13, vamos a ser bendecidos si nosotros hacemos esto, si nosotros somos capaces de poder reproducir. Ahora que saben estas cosas, versículo 17, el Señor dice, los bendecirá por hacerlas. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Haga lo que el Señor nos ha mostrado. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar. ¿Qué le parece? Padre, te damos muchísimas gracias en este día. Y pedimos, Señor, de que tú nos ayudes a vivir una vida que marca la diferencia. Pedimos, Señor del cielo, que nos hagas mejores servidores. En donde sea que tú nos has puesto, que podamos ser hombres y mujeres que nos caracterizamos por nuestro amor al prójimo, Señor. Que podamos amar a las personas de manera genuina. Y a partir de allí, Señor, buscar las diferentes formas para poder servirle. Señor, pido de que podamos ser personas que vemos necesidades a nuestro alrededor y estamos dispuestos a suplirlas, Señor, aunque no sea nuestra responsabilidad, aunque no sea nuestro trabajo, Señor. Y que podamos ser personas que estamos siempre viendo por la necesidad de otros, Señor. Porque es lo que tú has hecho. Nos has puesto a nosotros primero antes que a ti. Y pido también, Señor, que podamos estar abiertos a hacer lo que un esclavo hace, que nunca perdamos la perspectiva. Sabemos que hay muchas personas aquí que tienen capacidades mayores para hacer muchas cosas, Señor, pero que nunca nos cerremos a esa ventana de posibilidades, Señor, que nos llevan a hacer cosas y trabajos menores. Pero lo hacemos porque queremos honrarte y agradarte a ti, porque tú también lo has hecho. Y oro, Señor, que lo que sea que hagamos, lo hagamos como para ti, para agradarte a ti. Y que en el camino tú afirmes nuestra identidad. Que podamos afirmar, Señor, la persona quienes somos nosotros y quienes tú nos has llamado a ser. Te honramos, te bendecimos. Llévanos con bien a casa, que esta semana sea una semana, Señor, de victoria en las diferentes áreas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.